Hola familia, mi nombre es Emanuel. Como ustedes me han visto, he estado por algún tiempo en la alabanza y ahí es donde pues Dios me tiene de algunos años y ese soy yo. Hola hermanos, mi nombre es Megan, soy esposa de Manuel y también sirvo en la alabanza. Bueno, con Victoria estuvimos buscando a Victoria por algunos años y por alguna otra razón Dios sabía el tiempo perfecto para que ella pudiese existir, ¿verdad? Se pudiese dar el momento de poder tener un tercer hijo. Y todo comenzó desde que me di cuenta de que estaba embarazada, que fue súper rápido donde me di cuenta. Me quedé embarazada alrededor de marzo. Yo supe en abril y desde ahí creo que comenzó el proceso tanto para Victoria como para nosotros como papás. Em, yo tuve todo lo que fueron los primeros meses, todo el primer trimestre y parte del segundo, tuve varias visitas a la emergencia porque no sabíamos si la bebé iba a poder, ¿verdad?, sobrevivir y íbamos a poder avanzar en el embarazo. Gracias a Dios, a pesar de la incertidumbre, Dios fue muy bueno con nosotros y nos permitió tener un embarazo algo avanzado. Y pues mi primer trimestre definitivamente fue de bastante riesgo, que en cualquier momento pues la bebé podía eh, fallecer o venir antes de tiempo. Eh, sí, así que pues bueno, luego nos enteramos de que a finales de septiembre, justo el 29 de septiembre, yo estaba regresando del retiro de mujeres y ya me sentía un poco mal, con un poquito de dolor, pero como mi mente de mamá, no puedo descansar, no puedo tomarme un momento y tengo que seguir con mis quehaceres. Entonces, una vez que regresé a mi casa, comencé a hacer lo que tenía que hacer porque Manuel había estado unos días bastante delicados antes de ese día. El miércoles él había tenido una parálisis facial y pues me sentía bastante abrumada, bastante cargada y obviamente mucho menos podía descansar, ¿verdad? Hice todo lo que tenía que hacer una vez que regresé del retiro el domingo. Nos fuimos a acostar, yo me acosté ya tarde a las 11, 12 casi, y de la nada yo estaba soñando cosas donde veía a mi hermano hablándome varios versículos de la Biblia y yo decía, bueno, ¿qué tiene esto que ver, verdad, en mi sueño? Y luego fue donde sentí que como que ya no aguantaba ir al baño, se podría decir. Y fue donde me desperté y vi que mi agua se había roto y solamente tenía 29 semanas de gestación. Entonces lo primero que hice fue pedirle a Dios, ¿verdad? Le pedí a Dios, le dije, Señor, dame, por favor, no permitas esto. La bebé está muy temprana y no creo que pueda pasar algo bueno, ¿verdad? Pasando todo esto. Eh, lo que hice es que tomé un tiempecito y pensé, porque Manuel estaba durmiendo ese día en otro cuarto, porque no queríamos molestarlo por lo que él estaba pasando por su parálisis facial. Y la pensé como por 15, 20 minutos estuve yo, bueno, no, tal vez, no sé, fue mi vejiga o algo así. Y simplemente no. Me di cuenta que no era mi vejiga, que la fuente se me había roto. Y ahí fue donde ya le fui a avisar a Emanuel. Y pues Emanuel, que aún con lo que él podía, él me dio un poquito de paz, sin saber todo lo que nos iba a venir. Y pues ya nos fuimos con, mi hermana me hizo el favor de llevarme al hospital y efectivamente ahí fue donde me dijeron de que mi bolsa se había reventado y que no iba a salir del hospital hasta que diera luz y que iban a tratar ellos de mantenerme por lo menos unas 4 semanas más. Después pero no pudimos llegar hasta las 4 semanas. Fueron tiempos muy difíciles, la verdad. Eh, Uno como cristiano, uno confía en Dios, uno camina con Él. Y hay una parte de la Biblia que dice, Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es a lo que decimos que a veces pues buscamos a Dios, pero no nos esperamos enfrentar una circunstancia
así, ¿verdad? Y yo pienso que Dios con tiempo también le empieza a hablar a uno, que uno tiene que buscar más, tiene que orar, tiene que tener más comunión con Él. Dios tiene planes para la vida y Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, a cumplir su propósito, porque al final son cosas bonitas las que Dios tiene para uno. Y lo que pasó en ese día fue, día miércoles, yo tuve un parálisis facial y yo no podía mover la mitad de mi cara, mi ojo no lo podía cerrar, no podía comer bien, no podía escuchar bien, no podía ver bien, miraba que todo estaba como borroso delante de mí. Y Megan en eso vino al retiro de mujeres y ella dijo que no quería ir. Y yo por alguna razón le dije, hija, tienes que ir, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo te voy a dejar con lo que te pasó? Yo le digo, tienes que ir porque al final es de bendición, ¿verdad? Eh, yo durante he estado en esta iglesia, a todos los retiros he ido, ¿verdad? Y siempre es una bendición. Lo único es, ¿verdad?, de que uno no puede vivir de un retiro, ¿verdad? Es un momento donde uno está con Dios, pero al final la relación continúa, porque es un estilo de vida que uno tiene que pasar siempre con Dios, ¿verdad? Y Megan fue a retiro y cuando regresó, pues la vi bien, bien fortalecida, venía y todo, y le dije, qué bien, que te gozaste y todo, y estábamos muy felices, pues nos fuimos a dormir, ¿verdad? Y yo tratando de dormir también, porque es difícil dormir uno a veces así, se siente bien feo, la verdad. Y sí, como no sé, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ella me fue a despertar y me dijo que algo estaba pasando. Yo como pude me levanté, no podía ver bien, no podía hablar bien y como fue me levanté y me dijo, ¿sabes qué? El agua pues se rompió y yo le digo, no, tal vez es algo más. No dices, sí, voy a ir al baño otra vez y si sale más es porque sí. Y ya fue y dije, no, no puedo y literalmente botaba un montón de agua donde caminaba. Y ya, pues ahí sí ya, pues pensamos qué está pasando, ¿verdad? Y sí, la llevaron al hospital, yo me quedé en casa, ¿verdad? Y solo pidiéndole a Dios, con mis otros dos hijos. Y, y ahí empezó ¿cómo le digo? Ahí empezó el Dios a obrar en nuestra vida, porque al final las pruebas tienen un propósito en la vida y nadie quiere enfrentar pruebas, yo pienso, pero dice que nos hacen mejor y nadie quiere estar ahí. Y sí, pues fue una noticia fea, ¿verdad? Cuando ella me dijo que definitivamente la niña no iba a alcanzar a llegar a su término completo, ¿verdad? Y pues yo seguía confiando en Dios y dije, bueno, tal vez Dios va a hacer algo más. Y todavía a ella le dijeron que iban a tratar de aguantarla otras 4 semanas porque era muy como riesgoso que la niña naciera de tan poco tiempo. Y entonces pues trataron en el hospital, aguantaste 1 semana, ¿verdad? Casi. Casi aguantó una semana a estar ahí y todavía aparte de eso, cuando ella estaba ahí, que le detectaron que tenía COVID y no dejaban entrarla todavía a visitar, aparte de eso, mis niños no podían verla y yo como podía me iba manejando para Stanford porque no podía ver bien y traté de hacer todo lo que pude, ¿verdad? Y a la semana yo estaba con ella en el cuarto y me dijo, ya no aguanto los dolores otra vez. Y le dije, no puede ser, nos pusimos a orar, uno confiando en Dios, creyendo en Dios, ¿verdad? Porque al final siento que desde niño he confiado en Dios, ¿verdad? Y he visto la mano de Dios en mi vida, he visto milagros en mi vida también, ¿verdad? Hay algunas personas de la iglesia que yo les he contado un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y yo no puedo dudar de Dios. No puedo dudar de Dios porque Él ha sido fiel conmigo, ¿verdad? Él ha estado conmigo desde mi niñez y he visto su mano, ¿verdad? Y seguía confiando en Él. Pero pues dijeron los doctores que no, que ya la niña tenía que nacer. Y ahí fue donde pues yo le dije a ella, ¿sabes qué? Dios está en control y si Dios quiere que la niña nazca ahora, pues va a nacer y Dios sabe cómo nos va a ayudar en este proceso. Sentí mucha culpa en no escuchar mi cuerpo, en estar muy afanada en mis quehaceres diarios,
en que no, que tengo que limpiar, que tengo que arreglar, lo cual no está mal, pero creo que para todo hay un tiempo. Y creo que eso yo no lo tenía muy claro. Primero era de que el qué dirán, el que si alguien viene, que yo quiero que siempre se sientan bienvenidos y no, y primero va mi casa, primero van mis hijos. Y creo que se había vuelto como una carga para mí y yo ya Dios venía hablándome y definitivamente yo una vez que se me rompió fuente yo me sentí fatal, culpable de que por mi culpa se me rompió la fuente porque yo nunca descansé y cuando estaba en el hospital me sentía mucho más. No poder ver a mis hijos, que para mí, sinceramente, creo que para cualquier mamá es, diría, como dijo Manuel, es la parte más débil que tal vez hay en mí. Y realmente, pero le agradezco a Dios porque si no hubiese sido por ese momento, yo no hubiera valorado mi maternidad como la valoro hoy. Hoy valoro y amo mucho más a mis hijos. No les prometo a ellos una mamá perfecta, pero sí una mamá que los ama con todo su ser y que hace lo imposible para mantenerlos bien y para crear las mejores memorias que pueda y que el día de mañana ellos puedan recordarse y decir, bueno, mi mamá nos amaba. Y no lo hago con cosas, lo hago con mi tiempo, con el estar con ellos. Y obviamente me sentía muy culpable con la bebé de que por mi culpa, por no descansar, porque yo tenía mucho sueño y me dolía la cintura y nunca paré, nunca descansé y obviamente sí me sentí culpable por un tiempo. Sí, definitivamente todos sabemos, ¿verdad?, que cuando cosas pasan, la culpabilidad es la primera que aparece. Aun cuando le fallamos a Dios, lo primero que aparece es la culpabilidad, ¿verdad? Y sabemos pues de que la culpa pues no es de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero al final también si hay cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida o cambiar, también por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y si Dios nos está hablando de alguna manera a cambiar ciertas cosas, ciertas áreas de nuestra vida que aparentemente ahorita está, ¿verdad?, de que veces acomodamos todo a nuestra manera, ¿verdad? Tratamos de ver, ¿será que esto es pecado? ¿Será que esto no? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero lejos de todo lo que nosotros pensamos, hay una voz interior que es Dios, que nos está hablando directamente qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Él directamente nos está hablando, ¿verdad? ¿En qué áreas Él necesita que, aún puede ser acercarnos más a Él, aún puede ser orar más, aún puede ser, ya no digo pues dejar un vicio, dejar algo, puede ser algo de que Él quiere más relación con nosotros, ¿verdad? Y en esos momentos pues viene toda la culpabilidad encima y uno, como dice Megan, ¿verdad? A veces uno, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no descansé? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y uno empieza a llenarse de culpabilidad, ¿verdad? Culpabilidad que al final, o sea, ya pasó, no podemos hacer nada para remediar la culpabilidad, pero sí podemos hacer algo para mejorar y ser mejores personas, mejores hijos de Dios y poner atención a lo que Dios nos está hablando. En cada cosa que atravesé aún desde antes de llegar al hospital, la vi en el retiro, que Dios, yo estaba atravesando muchos momentos de mucha ansiedad y las dejé realmente en las manos de Dios. Me preocupaba por todo y la fidelidad de Dios la vi en el retiro, Él calmando mi corazón, recordándome que Él es un Dios soberano, un Dios fiel sobre todo. La vi en mi casa, cuando iba de camino al hospital, especialmente la vi en el hospital. La vi a través de las enfermeras principalmente, que yo lloré sin conocerlas, con ellas yo lloré como un bebé, lloré muchísimo y ellas me daban palabras de ánimo, me daban me decían que todo iba a estar bien, que no era la primera mujer que atravesaba esas cosas y yo tenía miedo que la bebé, ¿verdad? Porque desde que llegué me hicieron firmar muchos papeles de cualquier emergencia de cesárea, yo las firmé, que cualquier cosa, intervención quirúrgica con la bebé, yo tuve que firmar todo eso.
y yo estaba muy asustada, muy triste, y la verdad que las enfermeras fueron muy lindas conmigo. Desde entrada me llevaron a muchos pediatras especializados en el NICU, hablándome porque ellos sabían que la bebé iba a nacer antes de tiempo, ¿verdad? Y ellos me tranquilizaron mucho, pero sé que Dios los utilizó a ellos para tranquilizar mi corazón de mamá. Y ya cuando nació Victoria, y aún antes, el momento de mi parto, yo recuerdo cuando me dijeron de que mi cuerpo ya no aguantaba más, que tenía que dar a luz. Manuel es testigo que yo me puse a llorar sin parar. O sea, yo no podía controlarme. No paraba de temblar y lloraba demasiado. Y solo recuerdo cómo uno de los doctores se acercó a mí y me empezó a sobar como que yo fuera su hija. Y él ni me conocía, ¿verdad? Entonces, algunas enfermeras me abrazaban de los lados, me trataban de consolar y me decían, no te preocupes, mamá, todo va a estar bien. Tu bebé ya, porque acababa de cumplir 30 semanas yo, un día anterior, y me dice, tu bebé tiene 30 semanas y créeme que vemos un buen porcentaje de que se va a lograr y que no va a tener tanta secuela de haber nacido antes. Y pues no me consolé en ese mismo momento, pero al tiempo me di cuenta que era Dios tratándome de consolar a través de las personas de una manera palpable. Y en mi parto, no se diga, entraron probablemente como unas 20 personas, incluyendo un montón de médicos, de anestesiólogos por cualquier momento si me tenían que dormir o algo. Y todos fueron llenos de la gracia de Dios para conmigo, y pusimos, cuando dando a luz a Victoria, pusimos esta canción, la de I Trust in God, se llama, creo que es Elevation Worship, no estoy segura. La pusimos y para mí es un himno que me fortaleció en mis momentos más difíciles, que Victoria la pude dar a luz fácilmente. En menos de 5 minutos la bebé ya había nacido, gracias a Dios. Y vi la fidelidad de Dios desde no tener una cesárea, porque yo no quería una cesárea, y Dios conocía que si yo tenía una cesárea yo no iba a poder manejar, y yo necesitaba manejar todos los días para ver a mi bebé. Y desde ahí empecé a ver la mano de Dios también, que no tuve cesárea, fue un parto natural, se podría decir. Y Victoria nació muy rápido, y lo primero que vieron los doctores fue que ella respirara por sí sola. Y comenzó a llorar, ¿va? Y comencé a llorar y dije, bueno, pues fue algo como que dije, bueno, viene viva, porque era mi miedo, dije, viene viva. Y dije, bueno, ya el doctor le dijo, happy birthday, baby, que bienvenida. Y ok, mamá, no te preocupes, de aquí en adelante nos encargamos nosotros de ella. Tú enfócate en ti, ¿verdad? Y tu bebé va a estar bien. Y bueno, y no se diga en el NICU. No se diga en el NICU que me veían llorar por todo. Ellos me vieron llorar cada día, por cada examen, por el examen del ojo, que es algo muy pesado. Yo cuando me enteré que se lo habían hecho fue wow para mí, y yo no podía parar de llorar cuando me enteré. Y también el oculista, las enfermeras principalmente, los doctores de ronda siempre eran los que todo va bien, todo va manejando bien, y a Dios lo veía a través de ellos. Uh-huh. ¿Y puedes hablar un poco de lo que me contaste que habían encontrado una bacteria? Sí, pues ya al tiempo, cuando me regresaron a mí los resultados de la placenta, no me lo dijeron, me lo mandaron. Vamos a ver. Sí, pues me mandaron los exámenes por medio de un correo, y me puse a leerlos. Y ahí fue donde ya nos dimos cuenta de que yo ya llevaba una infección en 2º grado. Usualmente cuando ya llega a 3er grado, eso sí ya se lo pregunté yo después, cuando llega a un 3er grado ya es más peligroso, porque ya puede ser afectado el bebé. No se sabe si la infección fue antes de que se me reventara la fuente, y que eso pudo haber sido parte para que se reventara la fuente de la infección. Pero yo me llevaba todos mis exámenes y nada, o sea, todo bien, ninguna infección ni nada. Ya después fue cuando ya tuve a la bebé y me dieron los resultados, me di cuenta de que pudo haber sido algo más grave. Y probablemente si yo
tuve esa infección antes de que mi placenta de que mi fuente se reventara, probablemente Victoria hubiese podido ser muy afectada. Y hablo de términos neurológicos y etcétera, ¿verdad? Todo lo que pudo haberle impedido poder ella ser independiente por ella sola. Entonces creo que Dios sabe lo que hace y permite las cosas por una razón. A veces no las entendemos porque para nosotros como humanos creo que todo es físico. Tú quieres ver todo bien, todo perfecto, y cuando te das cuenta que al final con Dios las cosas no son así. Él obra de maneras misteriosas y al final, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, verdad? Entonces, sí, eso fue lo que pasó con ella y le agradezco a Dios también por eso. Todo lo que ha pasado ha tenido un propósito en la vida, pero quizás escuchar más la voz de Dios, ¿verdad? Quizás estar más atento a Él, ser más dirigido por Él, ¿verdad? Y de ahí del proceso que pasó, pues al final, mire, no cambiaría nada porque me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho como persona, como hijo de Dios, como papá, como esposo, ¿verdad? Y veo a Dios de diferente manera. Yo de niño me crecí en la iglesia, ¿verdad? Mi mamá me llevaba a la iglesia. Como todo joven, ¿verdad? Tuve a los 13 años yo me alejé de la iglesia, regresé a los 22 años, pero desde los 22 años yo estoy, ¿verdad? Buscando a Dios y pienso que Dios es lo más hermoso que hay. La verdad, yo no podría decirle que hay algo mejor, entonces no cambiaría nada al día de hoy donde estoy, pero pasar ese proceso yo no lo quisiera pasar. Yo no quisiera estar en ese proceso, pero ahora que gracias a Dios ha pasado el tiempo y he visto la fidelidad de Dios, miro para atrás y digo, no cambiaría nada porque soy mejor, ¿verdad? Porque veo la vida diferente, veo a mis hijos diferentes, los valoro más a mi esposa, ¿verdad? Nos hemos unido más, miramos a Dios más real para nosotros. Lo vemos, ya no lo vemos como ese Dios que predican los domingos, que hablan, ese Dios que bueno, pues como ese Dios que me tiene que ayudar, me tiene que ayudar, me tiene que dar. No, ahora lo veo como alguien muy cercano a mí, que no importa la circunstancia que esté pasando, Él es fiel y por eso no cambiaría nada, porque el Dios es fiel. Sí, bueno, como una vez, ¿verdad? Yo teníamos, ustedes le llaman grupo de vida, nosotros le llamábamos célula, donde estábamos en otra iglesia donde íbamos. Y yo andaba dando folletos en la calle evangelizando y me acerqué a un señor y le digo, mire, aquí está un folleto para que ¿y eso de qué es? Es de Dios. Y me dice, ¿y tú me vas a dar consejo a mí? Yo soy más grande que tú. O sea, yo tenía como unos 23 años, 24 años. Y yo le digo, yo no le voy a dar consejos a usted, ¿verdad? Yo le voy a hablar de Dios, ¿verdad? Porque en experiencia usted pues es más maduro que yo, ha pasado más experiencias. Y en este caso usted me pregunta para los padres, ¿verdad? Yo quizás no pudiera darles un consejo, porque sé que hay padres, ¿verdad? Mucho mayores que yo, ¿verdad? Que son abuelos y todo, ¿verdad? Y hay otros que son más jóvenes, pero el consejo lo que yo pudiera decirles es de que no importa la circunstancia o el problema que estén pasando o lo que haya pasado, lo que hayan hecho, que confíen en Dios. Que confíen en Dios, que Dios tiene un propósito para todo. Dios es fiel y nosotros en este caso estamos contando lo que pasó con mi niña. Otro puede contar, no sé, otra circunstancia que esté pasando, pero al final el resultado es el mismo si confiamos en Dios. No importa la circunstancia, dice que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, ¿verdad? Entonces yo lo que les diría es confíen en Dios, ¿verdad? Hagan a Dios parte de su vida, caminen con Dios, sean fieles a Dios, honren a Dios, que es muy importante, ¿verdad? Porque
esa es la clave, yo pienso, para ser uno feliz. Y mire, y también la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta vida, caminar con Dios no es color de rosa, ¿verdad? Es como estarles mintiendo, decirles, apéguense a Dios y todo les va a ir bien, todo, como dicen los mexicanos, todo va sobre ruedas. No, hay veces, ¿verdad?, que es lo contrario. Hay veces entre más se apega a Dios, como que más pedradas vienen a la vida, pero tenemos a Dios a nuestro lado. Yo escuché a una persona decir, cuando tú buscas a Dios, el enemigo te va a atacar, pero Dios te va a defender, ¿verdad? Dios pelea por ti, Dios está de tu lado, no estás solo. Pero si estás del lado del enemigo, ¿quién te va a defender? ¿Verdad? O sea, entonces, ¿me entiende? Entonces, yo les diría a todos, ¿verdad?, de que confíen en Dios, que sean fieles a Dios, que sean esforzados, que sean valientes, y cualquiera que sea la circunstancia, Dios les va a dar la victoria, como a mí me la dio literalmente. Mi hija se llama Victoria y tengo Victoria y por eso le pusimos Victoria. Y sí, he pasado meses muy difíciles, pasé meses muy difíciles de mucho llanto, de mucho dolor, donde como hablamos de todo lo que hablamos acá, ¿verdad?, de culpabilidad, de por qué esto, por qué lo otro, Señor, por qué pasa esto, Señor, por qué pasó lo otro, pero no, ¿verdad? Al día de hoy Dios es fiel, y a todos los padres que sean esforzados, valientes, y Dios es fiel.